El regalo que lo cambió todo. Nunca pensé que un reloj pudiera convertirse en una bomba de tiempo. Menos aún uno que yo mismo había envuelto con esmero, imaginando la sonrisa de mi hermana al abrirlo. Pero así empezó todo. Con un Cartier, con un lazo dorado, con $13,000 envueltos en buena intención, y una chispa que incendiaría todo. Soy Alex. Tengo 35 años, y este año finalmente me ascendieron. Ha sido un largo camino, lleno de noches en vela, sacrificios personales, y sí, algún que otro trago amargo con quienes pensaban que nunca lo lograría. Pero lo hice, lo logré, y una de las cosas que más deseaba era celebrarlo, con ella, con Sofía, mi hermana mayor, la que siempre creyó en mí incluso cuando yo no lo hacía. Sofía y yo siempre fuimos inseparables. Mientras otros hermanos peleaban por el control remoto, nosotros conspirábamos contra el mundo desde nuestro cuarto compartido. Ella era la voz sensata. Yo, el huracán adolescente. Y sin embargo, ella nunca dejó de tenderme la mano cuando me caía. A los 18, cuando perdí a dos de mis mejores amigos en un accidente, Sofía fue mi única tabla de salvación. Así que cuando se acercó su cumpleaños 40, supe que no podía hacer algo normal. No para ella. No para la única persona que me miraba sin juicio cuando el mundo entero me condenaba. Quería que lo sintiera, el amor, el agradecimiento, el respeto. Por eso compré el Cartier. No por ostentación, no por capricho, por amor. Y eso fue el comienzo del fin. La noche de la fiesta fue mágica. Sofía se veía radiante, y durante unos minutos fue como si todo volviera a ser como antes. Risas, brindis, música suave de fondo. Cuando le entregué el regalo, la sala entera se quedó en silencio. Sus ojos brillaron, sus manos temblaban. Dijo, ¿estás loco? Pero su sonrisa decía todo lo contrario. Pensé que lo había logrado, que ese momento sería uno de esos recuerdos que se quedan para siempre. Pero entonces vi a Tomás. Su mirada no era de asombro. Era una mezcla oscura entre rabia contenida y algo más. ¿Miedo? No dijo nada entonces. Solo se quedó quieto. Pero sabía que ese silencio era el preludio de una tormenta. 2 días después, recibí un mensaje frío de Sofía. Tenemos que hablar. Me citó en un café del centro. Cuando llegué, estaba con él, Tomás, su esposo desde hacía 11 años. Un tipo que siempre me había parecido apagado, controlador. Pero como Sofía lo eligió, lo acepté. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó él directo. ¿Hacer qué?, respondí, aunque lo sabía. El reloj. ¿Qué pretendías? ¿Mostrar que puedes más que yo? Fue un regalo para Sofía. No tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, interrumpió él sin mirarme a los ojos. Lo que hiciste fue humillante. Para mí, para nuestra relación, fue una falta de respeto. Sofía no dijo nada. Solo bajó la mirada. Fue en ese instante que sentí un escalofrío. No por sus palabras, sino por su silencio. Sofía, mi hermana, la que solía debatir conmigo por horas, ahora estaba callada, como si no pudiera hablar sin permiso. Después de esa conversación, empecé a atar cabos. ¿Por qué cada vez que quería verla, él estaba ahí? ¿Por qué ya no hablaba de sus amigas de toda la vida? ¿Por qué había dejado de invertir en su negocio, cuando yo sabía que era brillante con las finanzas? Y entonces vi ese anuncio. Era del gobierno, sobre control coercitivo. Parejas que limitaban el acceso al dinero, al tiempo libre, a las decisiones. Parejas que no pegaban, pero asfixiaban. Y algo hizo clic. Pensé en llamarla. Pero terminé escribiéndole una carta. Luego la rompí. Así varias veces. Hasta que una noche la llamé, solo para escuchar su voz, solo para decirle que la veía, que no estaba sola, que algo en su vida no estaba bien. Ella lloró. Me dijo que no sabía cómo llegamos a esto, que yo no tenía derecho a juzgar su matrimonio, que lo mío era el pasado,
que yo había sido un desastre durante años y no tenía autoridad moral para opinar. Y luego, cortó el contacto. Pasaron semanas, largas, silenciosas, como si una parte de mi mundo se hubiera apagado. Intenté seguir adelante, pero cada vez que veía su taza en casa de mamá o una notificación antigua de WhatsApp, algo dentro de mí se desgarraba un poco más. Empecé a tener pesadillas. En algunas, ella me pedía ayuda y yo no podía alcanzarla. En otras, simplemente desaparecía sin dejar rastro. Llamé a mamá. No sabía nada. Llamé a su trabajo. Me dijeron que estaba bien. Pero yo sabía que estar bien no era lo mismo que ser libre. A veces salía a caminar por el barrio donde crecimos, solo para recordar cómo era su risa cuando no tenía miedo. Me sentaba frente a la escuela donde jugábamos de niños, buscando señales, buscando respuestas. Una vez creí verla desde lejos, en una parada de autobús. Corrí, grité su nombre, pero no era ella. Y lloré. Otra vez. Finalmente hablé con Clara, su amiga de la universidad. La única que quedaba, la que Tomás aún no había logrado borrar del mapa. Le conté todo. Clara se quedó en silencio. Luego me dijo, «Alex, eso que describes suena a algo serio. Deberíamos hablar con alguien, con una terapeuta o con una fundación». Y lo hicimos. Consultamos con una organización que ayuda a mujeres en relaciones controladoras. Nos dieron pautas, consejos y, sobre todo, esperanza. No era una intervención forzada. Era una estrategia de acompañamiento. Me enseñaron a ser apoyo, no juez, a ofrecer sin exigir. Clara comenzó a enviarle mensajes casuales, inocentes, cosas que recordaran tiempos felices, películas que solían ver juntas. Yo comencé a mandarle libros por correo, con dedicatorias escondidas. Nunca me respondió, pero sabía que los recibía, porque en uno alguien había subrayado una frase: «La libertad empieza cuando dejas de justificar el miedo». Un domingo por la mañana, cuando el otoño comenzaba a pintar de rojo las calles, encontré un sobre en mi buzón. Sin remitente. Dentro, una hoja doblada. Era de Sofía. «No puedo hablar todavía, pero te escuché, y necesitaba que lo supieras. A veces el amor se disfraza de prisión. Estoy intentando recordar cómo se siente tener voz propia. Gracias por recordarme que la tenía». Lloré, en medio de la calle, con la carta en las manos. Lloré como no lo hacía desde el accidente. No era una reconciliación, no era un final feliz. Era una semilla, una grieta de luz en el muro. A los pocos días, mamá me llamó en lágrimas. Sofía había ido a verla, no con Tomás, sola. Se quedaron abrazadas una hora sin hablar. Y por primera vez en años, dijo que quería pasar una noche en su cuarto viejo, ese donde aún colgaban nuestros dibujos de infancia. Desde entonces he aprendido a esperar sin desesperar, a orar sin imponer, a estar sin invadir. Nos escribimos cada tanto, breves líneas, a veces un emoji, otras una canción. No sé si volverá a ser la de antes, quizás nunca, pero sé que está buscando la salida, y eso me basta. El Cartier ya no importa. El reloj fue solo el detonante. Lo importante fue lo que reveló, un amor que resistía, un grito ahogado, y un hermano que no se rindió. Porque a veces, el verdadero regalo no cuesta dinero. A veces, es simplemente decir, «Te veo, estoy aquí», y no te has perdido para siempre. Si te gustó esta historia, dale like y no olvides seguirme en mi canal Reddit Art para más historias como esta.